Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Me van a tirar las orejas de inmediato porque estamos pasados de la hora. Pero estamos ajustando cositas, estamos partiendo, tienen que tener un poquito de paciencia. Tenemos ahí las cámaras de control de tránsito. Y tenemos ahí vista también de nuestra costa. Va a ser bien protagonista de Viña del Mar, si no me equivoco, pero va a ser bien protagonista Valparaíso. De hecho, nosotros nos vamos hoy a Valparaíso para ser parte de ahí también de esa cobertura. Va a estar muy entretenida la cobertura acá de Tele 13 Radio, del cambio de mando, al tiempo que les cuento que hay 24 grados en la región metropolitana, máximas de 32 esperan, así que va a estar bien caluroso. Tenemos ahí Providencia, el MUT, veo también en las imágenes de control de tránsito. Les doy la bienvenida y vamos de inmediato, porque ya perdimos unos minutitos, vamos de inmediato a revisar cuáles son los temas de esta jornada. Bueno, ahí están las imágenes. Tenemos ahí arribita al presidente Gabriel Boric, porque durante esta jornada, bueno, hace unos minutos hasta de una declaración importante, vamos a ir de inmediato con eso. Pero ayer también se despidió en las caras de la moneda y hoy día tiene su última cadena nacional. Ha hecho varios mea culpas, ha hecho reflexiones respecto de su mandato, de los 4 años, de sus errores y también de sus luces. Ha defendido también, por supuesto, estos 4 años. Se han sumado también a ese análisis los ministros y los exministros, entre ellos Giorgio Jackson, que estuvo esta mañana en Mesa Central. El segundo tema de la jornada es el general Baquedano, que volvió a la plaza después de casi 5 años. Para ser muy preciso, después de 1824 días. Estuvo a punto de cumplir 5 años porque se fue el 12 de marzo del 2021, la estatua de la plaza. Y bueno, se ha invertido más de 1.000 millones de pesos, ¿no? en el eje Alameda. Y ahora retorno. Ayer por la madrugada estuvieron haciendo los trabajos y esta mañana muy tempranito hicieron una ceremonia sencilla, porque falta todavía. Ya vamos a estar hablando de qué es lo que falta para entonces concretar y poder sacar también esas barras protectoras. Eso se va a mantener en ese lugar. Entonces está Baquedano, pero como que de muy cerca no se ve tan bien. Y el tercer tema para este día martes 10. Es José Antonio Kast, que prepara su llegada. Tiene un lema: llevamos mucho, pero empezamos mañana. Ese es el lema de José Antonio Kast y de su instalación. Y me preguntaron en redes sociales qué es lo que viene. Había curiosidad de cuándo llega la cama al Palacio de la Moneda. Me decían que tenían curiosidad de saber qué pasa, dónde duerme hoy día, por ejemplo. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando porque hay una extensa agenda. Bueno, además hoy día va a estar todo el día teniendo reuniones bilaterales. Hay una cámara, de hecho, ahí de la OPE que se desarma también, la oficina del presidente electo, con todas estas delegaciones internacionales que va a estar recibiendo y que está recibiendo desde ya en el Palacio Cauceño. Esos son los temas, entre medio hay muchas cosas más de las que vamos a conversar. Pero vamos al primer tema de esta jornada. Vamos ahí con ya la imagen del presidente, ¿no? El presidente Gabriel Boric. Porque hace unos minutos, les decía, habló desde la comuna de Maipú. Es su último acto de inauguración. Inauguró una comisaría en la comuna de Maipú y desde ahí abordó varias cosas. Habló muy bien de las instituciones, de Carabineros, de las policías en general, también de la PDI. Hizo ese análisis y mientras hacía el análisis, decía, hace unos días atrás vimos un video, ¿no?, de un carabinero donde un ciudadano extranjero le quiso pagar dinero para entrar mercadería que no correspondía a nuestro país. El presidente dice, el carabinero hizo muy bien en que recibió el dinero y le dijo: usted está detenido porque la institución y Carabineros no se vende. Sacó aplausos entre los asistentes y dijo que ojalá ese espíritu de ese carabinero en particular permeara siempre a toda la institución, pero también incluso al Congreso. Y ahí apuntó al proyecto de conmutación de penas. Tenemos por ahí la declaración del presidente, vamos a revisar lo que decía. Esto hace unos minutos atrás. Personas
que se pueden haber creído poderosas de cualquier tipo de poder paguen como corresponde sus condenas en la cárcel. Y me preocupa profundamente en materia de seguridad que en el Congreso se impulsen iniciativas que pretenden una conmutación de penas para delincuentes que han cometido los actos más gravosos contra el país. Y nuestro llamado como gobierno en ejercicio, como sector político, pero como jefe de Estado, es a que el futuro Congreso rechace este proyecto que consagra la impunidad. Les decía, estimadas y estimados vecinos de Maipú, pero a través de ustedes a todo Chile, que la seguridad es un asunto integral. Y estaba entonces el presidente Gabriel Boric desde Maipú en esta última ceremonia de donde inaugura, ¿no?, en este caso una infraestructura, una comisaría de la comuna de Maipú con un mensaje claro sobre el proyecto de conmutación de penas. Bueno, ayer salieron también sus cuadros desde el Palacio de la Moneda. Durante esta mañana en Mesa Central había bastante discusión con qué se hace con los cuadros, qué pasa con ellos. Y bueno, estuvo en las caras de la Moneda, conversó con don Francisco, ahí abordó, por ejemplo, los grandes dolores, ¿no?, durante su mandato, como por ejemplo, o grandes errores también, el caso Monsalve. Dijo, efectivamente, pude haber tomado una decisión más rápida. Él habla de 70 horas aproximadamente que se demoran desde que conocen los antecedentes iniciales hasta que deciden que Manuel Monsalve deje el cargo de subsecretario del Interior. Abordó también su paternidad y su vida personal en el aspecto más humano, y reapareció Giorgio Jackson ayer en las caras de la Moneda, pero esta mañana estuvo también aquí en Mesa Central y él también hizo su propio mea culpa. Su rol o cómo se responsabiliza también luego de muchas cosas a Giorgio Jackson dentro de la misma alianza, y él dice que efectivamente quizás no hizo las cosas muy bien desde el inicio, sobre todo cuando era momento de generar confianzas con el socialismo democrático en particular. Vamos a revisar parte de lo que decía Giorgio Jackson y ese análisis y esos mea culpas. Cuando nosotros empezamos el gobierno, que fue en marzo del 2022, estábamos en el 8º mes de la Convención Constitucional, claro, que en principio terminaba los 9 meses y que se podía extender por 3. O sea, estaba terminando la Convención Constitucional. Y ya la popularidad venía bastante a la baja. Sí, en febrero vino como el switch. Entonces nosotros entramos, sí, y ya había una minoría. Entonces no fue pensado como que íbamos a ganar, sino que había una incertidumbre. Había incertidumbre. ¿Y hubo falta de control político de ustedes? Del gobierno, digamos. ¿Sobre la convención? Absolutamente. O sea, una de las autocríticas que hago en este documento largo que famoso documento, sí. El famoso mamotreto, es que pienso con el diario del lunes que en el mes de noviembre, cuando pasamos a la segunda vuelta, y la convención todavía estaba más o menos partiendo, todavía no llegaban los informes de comisión que salían hacia el pleno. Creo que ahí debimos haber sido mucho más duros en términos de plantearle, como desde nuestra militancia y las militancias que pudieran aglutinar fuerzas de futuro gobierno, de no darle tanto espacio a los sectores más independientes, quizás más ultra, de imponer cierta agenda. Bueno, ahí está el análisis respecto de la convención, ¿no?, y el impacto que eso generó también en el gobierno. Decía Giorgio Jackson, habían cosas que había que esperar había proyectos importantes, pero había que esperar a ese resultado. Que había una conciencia también de que estaba difícil, ¿no?, de que empieza a decaer el apoyo de todo el proyecto constituyente, incluso antes de asumir, ¿no? Asumió en marzo, dice que en febrero ya se notaba que venía un poco a la baja, que había un cierto desgaste por parte de la ciudadanía. Ahora, el rol es importante. Hace unos días atrás escuchábamos acá en uno de los Rat Pack de Paula Escobar, que describía también esto de el futuro de la alianza de gobierno, y para algunos, contaba Paula en su reporteo, decía, para algunos personeros era un alivio que se acabara la alianza de gobierno. Decían, el nombre lo dice, se acaba el gobierno y se acaba esta amistad. Otros insisten en que hay que actuar y hay que ordenarse, ¿no? Hay que coordinar esta oposición, que es muy importante
el seguir trabajando juntos y que ese también ha sido el esfuerzo que ha tratado de hacer el presidente Gabriel Boric. De hecho, entiendo que asumió también en la interna, frente a los presidentes de partido, por ejemplo, no haber utilizado bien los comités políticos. Porque había una crítica, decían, los comités políticos finalmente se convertían en un listado donde se repasaba lo que se estaba viendo, pero no era una instancia de discusión real, de hablar de política y de afianzar una visión como alianza. Y en el último comité político estuvo el presidente con los presidentes de partido y entiendo que reconoció eso, dijo, quizás debimos aprovechar mucho mejor esa instancia de conversación y de reflexión. Vamos a revisar lo que decía también el exministro Giorgio Jackson a propósito de lo que viene ahora, ¿no? De esa visión que tienen, por lo menos desde el Frente Amplio, lo que tiene él a cómo deberían ser los próximos 4 años. Como lo hizo Sebastián Piñera en su primer mandato, que también subieron la vara de la pobreza, incorporando también la pobreza multidimensional. Y yo creo que eso se habla poco. De repente las críticas, pero uno dice, este gobierno yo creo que tiene harto de qué cosechar para decir que pese a todo cambio desde lo que venía el país exigiendo 2019, que era en contra de la clase política, su canalización institucional a través de los procesos, la pandemia entre medio, es verdad, había un ímpetu distinto y eso yo creo que todos lo podemos reconocer. Y de alguna manera masazo, lo fuerte que fue el 4 de septiembre del 2022 para tener que hacer un giro, que el presidente lo hace la misma noche. La misma noche hace un giro, hace un cambio de gabinete y lo que dice aquí vamos a hacer una aproximación más pragmática para redefinir prioridades. Y creo que eso fue a la larga, ese liderazgo que prestó el presidente o que ejerció, fue lo que permitió que hoy día podamos hablar de una coalición que sale de gobierno con sus falencias, debilidades, etcétera, pero una coalición política que tiene logros que mostrar y que defender por los próximos 4 años. Y en la configuración del cambio de mando hay agenda, ¿no? Del presidente Gabriel Boric y también del presidente electo. Les decía, el presidente electo va a estar recibiendo delegaciones y el presidente Gabriel Boric es en el Palacio de la Moneda a las 3:30, a las 5:30, a las 19:30 también tiene tiene que recibir de manera formal, ¿no? A quienes vienen de visita al cambio de mando. A las 8:30 hay una recepción privada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y a las 9 es la última cadena entonces del presidente Gabriel Boric. Pero ojo, porque llegan noticias desde Brasil. Se había confirmado la presencia de Lula da Silva y la cadena Globo dice que al parecer no sería así, que desistió de su visita a nuestro país. Ahí lo tenemos en pantalla, este artículo que dice, y no habla en condicional, el artículo dice que Lula desiste de venir, ¿no? a este cambio de mando en nuestro país. Dice que estaba pactado, ¿no? que viajara durante la noche del lunes, que luego se retrasó, pero que al parecer ya no sería tal su presencia, porque era importante que viniera, porque José Antonio Kast había expresado, presidente electo, que quería conversar tanto con la presidenta de México como con el presidente brasileño sobre la candidatura de Michelle Bachelet, que el cambio de mando y estas asistencias que se habían confirmado para él era una buena oportunidad precisamente para hablar de eso. Decía que me gustaría entender por qué ellos la apoyan para tomar mi decisión. Entonces era una instancia importante, pero al parecer no se va a dar. Así que nos vamos a quedar al pendiente de lo que ocurre con eso, pero son noticias que llegan desde último minuto desde Brasil, cuando son las 11:28. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el análisis que hizo Giorgio Jackson. Tenemos también el análisis de Tatiana Klima, de nuestras columnistas. Hoy día fue el turno de Tatiana Klima y de Isabel Pla. Y justo Tati Klima hablaba precisamente de cuánto cumplió o no el presidente Gabriel Boric. Escuchemos lo que decía. Y yo quisiera solamente referirme a las condiciones y el contexto. Cuando se me señala que el presidente de su programa original solamente cumplió el 40%, la verdad es que me impresioné, y no me impresioné porque dejara de cumplir el resto del programa, sino que no pensé que era tanto. Y básicamente porque sabemos que después de 6 meses de estar en el gobierno las condiciones cambiaron, y vaya que cuando llegó ya habían cambiado porque se aquilató el problema real que tenía este país y las prioridades, y este gobierno de alguna manera tuvo que
que reformular su programa original de manera rápida y contundente y haciendo un giro bastante ideológico y concreto potente. Y en ese sentido, solo relevar que más allá del 40% de lo que se cumplió el programa original, me gustaría destacar las cosas que no están en el programa y sí se hicieron, que yo creo que para ser intelectualmente honesto debiera sumarse a ese análisis, que es básicamente toda la agenda de seguridad y todos los imprevistos que incluso eran vistos de otra manera ideológicamente por las personas que llegamos a este gobierno y a poco andar se transformaron en prioridad para poder salir a enfrentar las prioridades que las personas mismas ponían en la calle. Así que a mí me parece el tema de la permisología, que hoy día está tan de moda, y me parece muy bien que el próximo gobierno la quiera profundizar, pero yo creo que eran temas que no se conversaban en el área chica de este gobierno y terminaron siendo grandes avances, y así que yo creo que es justo relevar ambas cosas. El análisis de Tatiana Klima, y para cerrar este primer bloque, efectivamente, acá hay información oficial, ¿no?, de Cancillería, y habla de la llegada del presidente de Ecuador, de Bolivia, de Panamá, de República Dominicana y de Uruguay. No aparece en este documento oficial de Cancillería la llegada de Lula da Silva. Son las 11:31, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más noticias. Estamos de vuelta. Son las 11:34. Saludo a quienes nos están acompañando a esta hora en la transmisión. Estoy revisando las preguntas que me llegaron ayer para ver si voy cumpliendo con su expectativa. Porque, ¿qué me preguntaban? ¿Cuándo llegaba la cama? La cama llega el miércoles, entiendo, al Palacio de la Moneda. ¿Dónde va a dormir el presidente electo hoy? En Cerro Castillo. Se va hoy día a la tarde. Termina sus reuniones y parte entonces a Cerro Castillo. Y sobre la etiqueta, me preguntaban si hay etiqueta para estos eventos. Entiendo que no es de gala, pero es formal. Eso es la petición que se ha hecho. Parte de las preguntas que me hicieron en redes, para que ahí sepan que consideramos lo que ustedes piden. Lo entregamos. Vamos a noticias internacionales, porque a propósito del conflicto en Irán, y también los impactos económicos, ayer lo veíamos, ¿no? Partimos la semana con un alza muy grande del petróleo, y hoy día cayó durante este martes más de un 6%, durante el inicio de la jornada, y dicen que quizás tiene mucha relación con la declaración de Donald Trump, que dice se acabó la guerra. Ahora, recordemos que esta alza decían, va a ocurrir por las imágenes que se vieron durante todo el fin de semana, ¿no? Con Irán con estos depósitos incendiándose. Era evidente que iba a tener una reacción, y al parecer Estados Unidos dijo también que eso iba a ocurrir. Un poco le dijo a Israel, se les pasó un poco la mano, porque esta imagen va a perjudicar. Y así fue, así pasó el día lunes. Aparece entonces el presidente de los Estados Unidos a decir, se acabó la guerra. Yo creo que le queda muy poquito a esto. Bueno, la respuesta de Irán es decir,
oye, pero esto no es unilateral, o sea, evidentemente hay un conflicto bélico, no es tan fácil, pero esa declaración tuvo un impacto y hay una baja entonces de ese 6% en los precios y a nivel mundial. Marilyn Luders estuvo también esta mañana en el RATPAC, en Mesa Central, y hacía un análisis también del petróleo y de lo que está ocurriendo a niveles económicos. Escuchemos lo que decía. Porque uno cree que el petróleo es para movilizar cosas. El 16% del petróleo va a plásticos, nylon, fertilizantes. O sea, si nos miramos acá en el estudio, yo los miro a ustedes, estamos básicamente rodeados de petróleo en cualquiera de sus formas. Aunque salvo, no lo notemos. aunque no lo notemos, salvo nuestra piel. Dios mío. Entonces, en el fondo, por eso que llegue así genera tanta preocupación. O sea, por eso es tan profundo un aumento del precio. Y para hacer este RAD me di una vuelta con los economistas de los bancos, que son los que hacen las estimaciones y después recomiendan a los clientes cuando ven el impacto. Y en resumen, bueno, todos dicen que va a depender de cuánto se mantiene alto el petróleo, pero ya se podría ver en el IPC de marzo y abril. Y si es que se mantuviera, sería un 0,3 a la inflación anual. Bueno, está interesante porque dice, claro, el petróleo no es solo para movilizar y estamos rodeados, o sea, no lo vemos, pero es muy necesario y es por eso también que ha sido impresionante la crisis que se ha generado desde el punto de vista económico, pero por supuesto siempre lo que más preocupa es la crisis humanitaria, ¿no? Ya las vidas que se han perdido en este conflicto. Vamos al bloque digital, porque ya está aquí en el estudio Daniela Jansson. Dani, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás, Cota? Bien, con energía, porque la necesitamos. Porque Sí, mañana va mucha a estar energía. intenso. Sí, también aprovechamos de saludar a la gente que nos está viendo por YouTube. También aquí veo los comentarios que están saludando desde Coquimbo, desde Viña también, Santiago. Así que muchos saludos también para quienes nos siguen aquí en Mesa Central Digital. Hoy día te voy a contar sobre dos temas que están marcando en redes sociales. Primero, Don Francisco, por el regreso de Las Caras de la Moneda. Este programa ya clásico, icónico, que se toma las pantallas de Canal 13 cada vez que hay algún ciclo político importante. Anoche fue el turno del presidente Gabriel Boric, a solamente 2 días de dejar la moneda. Estuvo acompañado por ministros, por su familia también, y pudo repasar estos 4 años como mandatario, como la primera figura política de Chile. Se refirió también, como tú adelantaste hace un ratito, sobre los errores que tuvo también en su periodo. Y también habló sobre los indultos a los detenidos y a los condenados por delitos durante el estallido social, pese a las críticas que surgieron por esa decisión. Dijo también que no fue una decisión que fuera unánime dentro del gobierno, que no todos los ministros apoyaban esta decisión, que le pareció razonable cumplir con el compromiso que tenía con los familiares de estos jóvenes, porque dijo que durante su campaña conversó con muchos familiares de jóvenes que están detenidos por delitos que él consideró que no tenían gran significancia. Entonces le dijo que le pareció de gran... que tenía que cumplir con ese compromiso y que también asumió la responsabilidad de esto. De hecho, visitó, me acuerdo, una vez la cárcel el presidente. Sí. Lo visitó durante la campaña, entonces también se le reclamó mucho eso durante estos 4 años. También está el caso de Luis Castillo, que ya sabemos que es conocido mediáticamente. Pero también quiero hablarte sobre, este programa de Don Francisco, que él ya es una tradición, que todos los que pasan por allí tienen mucha repercusión también en redes y en los otros medios. El próximo lunes les toca al presidente electo, el presidente entrante José Antonio Kast. Claro, ya va a ser presidente en ese momento. Ya va a ser presidente en ese momento, sí. Y también tienen que seguir el React, que está a cargo de Angélica Bulnes, Sí. de Axel Callis. Sí. Angélica en Sí. modo redes. En modo redes, sí, que Sí. también es nuestra integrante acá de RATPAC y también conductora de Conexión Tele 13. Oye, Dani, ¿y qué dice la gente de Don Francisco? De A Don propósito, Francisco. Sí, la reacción, porque yo vi, habían algunos comentarios que me aparecieron a mí que decían que Don Francisco no perdona cuando alguien le dice que no va a apoyar a la Teletón. No perdona. Recuerda mucho, es una persona que es un adulto mayor que está todavía muy lúcido, que lo hemos tenido muchas veces también acá en Tele 13 Radio, acá en el estudio. Siempre también recuerda lo de la Teletón, que es su gran compromiso. Agudo lo encontraron algunas veces, un poquito... sí. Es que es como
Ahí. Es duro, sí, Claro. no se le escapa ninguna pregunta. Así que también tenemos que ver cómo le va también con José Antonio Dijo Cast. que iba a ser igual de duro con José Antonio Cast. Yo lo escuché anoche y dijo, vamos a hacer estas mismas preguntas, dijo, se las voy a hacer al otro lado. Sí, Así porque, y aparte, recordemos, este programa partió el 2009 y han pasado por ahí, por ejemplo, Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Evelyn Matei y también durante la campaña Gabriel Boric y José Antonio Cast. Así que vamos a estar atentos también a lo que sucede el próximo lunes. Y también otro tema que te quiero comentar, Ujú. que quizás también a las personas que nos están viendo por YouTube y también a nuestro equipo, sobre todo Diego Muñoz, el partido de anoche de Universidad de Interpelado. Chile con Universidad de Concepción, porque la U sigue dejando puntos en el camino en el Campeonato Nacional de Primera División, porque empataron anoche contra Universidad de Concepción en un partido donde no jugaron bien y que terminó con reclamos del Club Laico contra el árbitro José Cabero por un supuesto penal a favor que no fue cobrado. O sea, sin polémicas no terminó este partido. Tuvieron 10 minutos de tiempo agregado, donde ambos equipos tuvieron la posibilidad de ganar, pero las opciones finalmente no fueron concretadas. Y se repartieron un punto para cada uno. De esta forma, los azules quedaron duodécimos en la tabla de posiciones con 7 puntos, mientras que el campanil, que tiene un punto más, quedó en el puesto 11º. Y también dejó un lesionado más, que es Charles Aranguis, a los 25 minutos en uno de sus isquiotibiales, lo que representó un golpe para el equipo local y complicó al entrenador de Universidad de Chile, Francisco Paqui Meneghini, que ya también hemos hablado anteriormente en la radio. Está en una posición un poco incómoda porque no ha conseguido los logros que fueron prometidos. También tiene ya 5 futbolistas lesionados de forma simultánea. Entonces hay que ver Y también tiene que ver cómo avanza. con las edades. Qué pesada, igual, pero es que a veces pasa que se van envejeciendo los jugadores y a veces resisten mucho menos a las lesiones. Puede ser también, sí. No sé, Puede ser ¿faltará la un edad recambio? también. ¿Qué dice Diego Muñoz? Falta un recambio, ¿o no? Dice, ya, el problema es del técnico, dice Diego. Siempre se le culpa al técnico porque también él es encargado de hacer el tema de la formación, de cómo juegan, de Claro. dónde atacar. Pero claro, también es muy extraño que 5 futbolistas estén lesionados al mismo tiempo del primer equipo. Así que vamos a estar atentos también cómo continúa su desarrollo en el campeonato de primera división. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Dani, por este bloque digital, porque entras con el ímpetu ahí de también quienes nos están viendo hasta ahora. Sí, toda la gente que nos está viendo por YouTube, que nos siga comentando también Ujú. y Sí, estamos leyendo, sí, estamos atentos. Estamos atentos a todo. Así que escriban cosas bonitas igual. Gracias, Dani, que tengas buen día. Gracias a ti. Ya, son las 11:44. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias. Nos queda mucho todavía, así que vamos a tratar de poder contarles todo lo que hay esta jornada. Volvemos, son las 11:47 y nos queda harto por revisar y nos vamos a alargar, porque en digital mandamos nosotros. Y aquí es distinto, no es como el FM. Vamos con la reinstalación de la estatua de Baquedano. Ese era nuestro segundo tema del día, por eso tenemos la pantalla ahí dividida con estas imágenes que ocurrieron durante la madrugada, mientras de hecho el presidente Gabriel Boric conversaba con don Francisco, porque terminó bien tarde las caras de la moneda, comenzaba a haber movimiento en la plaza y ya esta mañana, tempranito, a las 7 estaban citados una ceremonia bien sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque todavía faltan pasos para decir quedó. Pero ya el monumento en sí, la estatua en sí, está en la plaza. Y les recuerdo que lo habíamos dicho al inicio, pero son casi 5 años que está fuera, que además tuvo un proceso importantísimo de poder recuperar lo más parecido al original. Bueno, en las imágenes que estamos viendo está ahí la pintura, muchas veces que fue pintado de rojo, de azul, con spray, con un montón de distintos productos. Entonces, después lo que había era una capa de pintura bien grande, un deterioro muy importante. Recordemos que además de la pintura, de los sprays, de los rayados, se intentó derribar la estatua y se intentó también cortar con una galleta, creo que ese es el nombre como de la herramienta, pero se intentó derribar en más de una oportunidad. Y salen entonces el 12 de marzo del 2021 de la plaza.
Así que ya durante esta semana hubiesen sido justo los 5 años. Así que vuelve un poquito antes, con harto trabajo. Se ve el despliegue ahí de los vehículos, bueno, municipales, y además de la grúa necesaria. Y escuchábamos también las primeras declaraciones ya luego de esta instalación del alcalde de la comuna de Providencia, del alcalde Belolio. Escuchemos lo que decía. El general Baquedano ha vuelto a su plinto, ha vuelto a la comuna de Providencia. Fue uno de sus primeros vecinos y hoy día lo tenemos nuevamente acá. En este lugar en el cual durante 100 años nos hemos encontrado, durante 100 años nos hemos unido, durante 100 años hemos celebrado. Hoy día tenemos de vuelta al general Baquedano. 100 años soportó todos los terremotos, soportó todas las tormentas. Lo único que no soportó fue a aquellos que intentaron a través de la violencia arrebatarnos la democracia. Aquellos que a través de la violencia intentaron ganarle a la razón. El general Baquedano, en su caballo diamante y en su plinto, durante 100 años soportaron todo tipo de vicisitudes, salvo cuando un grupo de delincuentes intentó botarlo, pero ni ellos pudieron. Bueno, no pudieron, dice el alcalde, derribarlo y vuelve entonces a donde debía estar. Recordemos que el proyecto del eje Nueva Alameda es una inversión de más de 134.000 millones de pesos. Y en eso, claro, ahora vuelve a quedar una plaza distinta, una configuración distinta, con un foco también en lo peatonal. Para la inauguración escuchaba al presidente Gabriel Boric decir si ahora había una mayor coordinación de los semáforos para cruzar como en un solo, sin tener que parar, cruzar hasta la Facultad de Derecho del estudio. Y no, eso no se resolvió, porque yo pasé por ahí hace unos días atrás y hay que parar en medio. Y no es muy agradable porque los árboles aún no crecen, entonces sombra no hay todavía. Así que vamos a ver si hay una mayor coordinación. Pero se entiende por la cantidad de vehículos, entonces hay que... la coordinación ahí de los semáforos, por supuesto que tiene que tener foco también en eso, en no generar tacos, pero no se puede cruzar así caminando, ni siquiera si se camina rápido. Desde el otro lado no se puede cruzar, así que vamos a ver si se ajustan o no. ¿Qué más les iba a contar? Bueno, queda todavía proceso, porque hay que hacer una colecta hacia el alcalde, que hay que recuperar cosas del monumento en sí que se perdieron, y por ahí en 3 o 4 meses más va a estar ya oficialmente inaugurado y quizás ahí también se haga una ceremonia mucho más grande. Vamos al otro tema que tenemos en esta jornada, porque continúa la formalización de Manuel Guerra, el ex fiscal. Y de hecho, no sé si tenemos las imágenes, pero estábamos también conectados y pendientes de lo que ocurra en el canal del Poder Judicial, porque primero hubo un cambio, se pedía menos cautela, se pedía el arresto domiciliario total en su caso, pero luego de escuchar también los alegatos y de escuchar el Consejo de Defensa del Estado, que pedía precisamente la prisión preventiva, la Fiscalía y el Ministerio Público decidieron entonces modificar y pedir la prisión preventiva para el ex fiscal. Recordemos que esto se enmarca en el caso Audio. Se plantea que acá, bueno, hay delitos de cohecho, de falta al secreto también, que le había entregado información en casos muy importantes para el país a Luis Hermosilla, en el tiempo en que él era el fiscal. Era fiscal de la Fiscalía Oriente, o sea, una fiscalía muy, muy importante en el país por los casos que allí llegan. Por ejemplo, el caso Penta. Así que el actuar de Manuel Guerra habría sido muy definitivo en estas sanciones muy bajas que hubo, por ejemplo, en ese caso. Se mencionan también otras diligencias importantes y eso es lo que se está investigando y hoy día es la segunda jornada de formalización, porque ayer habló 4 horas aproximadamente Manuel Guerra. Algo que no es muy común, pero habló. Fue tanto que en la audiencia le dijeron, ¿cuánto le falta? Y dijo que le faltaba mucho. Entonces, por eso se ha extendido bastante el proceso. Vamos a revisar lo que decía el fiscal Carrera, que está a cargo de esta investigación. Bueno, lo que ocurre es que se había conversado previamente con la defensa y bajo ciertos requisitos y circunstancias. Uno de ellos era no alegar ninguno de los elementos que hasta la fecha ha consignado en su carpeta investigativa el Ministerio Público. Hubiésemos estado dispuestos, ¿cierto?, a un arresto domiciliario total. Reitero, esto no es el término de la causa, esto es una etapa más. Bueno, eso por distintos motivos no prosperó.
el señor Manuel Guerra está prestando declaración, por lo tanto va a haber una alegación respecto de cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la carpeta investigativa. Y en esos términos ya quedamos en libertad respecto de ese acuerdo y vamos, por lo tanto, a pedir en estos momentos prisión preventiva. ¿Este acuerdo se conversó? Ahí escuchábamos al fiscal Mario Carrera, que es el fiscal regional de Arica y Parinacota, un poco explicando a qué se debe este cambio en la petición que hacen de la cautela. La cambian entonces por una más gravosa, la más gravosa, que es la prisión preventiva, así que estamos pendientes de lo que ocurra en la audiencia. Esas son imágenes en vivo en este momento. Está hablando entonces el fiscal y vamos a ver cuánto más se extiende esta formalización que comenzó ayer lunes. ¿Qué más tenemos? Vamos al tercer tema del día, tercer tema de esta jornada. Ahí tenemos la pantalla dividida porque este es otro de los temas importantes, de las imágenes que son relevantes, porque José Antonio Kast prepara su instalación y todo lo que conlleva mañana, toda esta agenda. Bueno, hoy día tiene una agenda bien extensa. Les decía, el presidente recibe las delegaciones en La Moneda, pero el presidente electo está en el Palacio Cauciño y partió las reuniones a las 9 de la mañana y las va a terminar a las 7 de la tarde. Es bien extenso. Y luego de eso se va a Cerro Castillo. Va a tener un martes de pololeo en Cerro Castillo, porque va a estar allí con su esposa, también con su familia. Va a pasar la noche ahí y ya mañana deberían comenzar también temprano a llegar sus ministros, las fotografías de rigor. Y bueno, ya también se instaló el nuevo ministro del Interior, Máximo Pavés. Y les decía de este eslogan que es con el que quieren terminar con esta transición e iniciar el gobierno, que es un poco como el concepto de hicimos mucho, pero todavía ni siquiera empezamos. Esa es la idea detrás. Tenemos por ahí un video que se difundió en las redes del presidente electo esta mañana. Ahí está el concepto. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Ahí está. Bueno, ese es el video. ¿Tenemos ahí la posibilidad de tener el audio de eso? ¿O estoy pidiendo mucho? Porque está el video. ¿Vamos con audio? Ya, vamos a esperar un segundito, porque es importante también lo que se menciona, y está la frase dentro del video que les digo de este concepto, de esta idea de decir, hemos hecho mucho durante estos meses, pero recién estamos comenzando. Vamos con el video. Falta todavía. Ya, vamos, los compliqué un poco. Perdón, equipo, pero vamos con el video de José Antonio Kast en unos segundos. Porque, claro, es parte de, les decía, de ese concepto de la idea en la que quieren apoyarse, al tiempo que también desde la misma oficina del presidente electo, bueno, que ayer comenzó a desalojarse. Salieron los televisores, salieron ahí también, el mismo José Antonio Kast sube una foto de su oficina, se desarma. Y hoy día hay una transmisión en vivo también de todas estas bilaterales que va a sostener durante la jornada. En redes sociales me preguntaban, a propósito de lo que les digo, que la idea es que hagamos comunidad, ustedes participan, yo les respondo. Y me decían, bueno, las autoridades extranjeras, lo habíamos comentado, al parecer Lula da Silva no va a llegar. ¿Qué más? El presidente, me decían, el menú del Cerro Castillo, eso todavía no lo tenemos claro, pero va a almorzar, entiendo, también en Cerro Castillo. Bueno, y la agenda de mañana es que después del cambio de mando en sí, José Antonio Kast vuelve a la región metropolitana. Y vuelve a la región metropolitana para partir con la primera actividad de inauguración de su mandato, y va a ser la inauguración del año escolar en el Colegio Augusto Dalmar. ¿Por qué ese colegio? Decían que él lo ha mencionado, de hecho, en otros discursos. Cuando estuvo en el Congreso Futuro, habló de este colegio porque representa cosas que para él son relevantes. Es un colegio público que tiene este sistema de tómbola que se le llama, pero que han podido también, por ejemplo, dejar de lado, sin la necesidad de la legislación, dejar de lado los celulares. Y dice que tuvo un impacto importante y han logrado muy buenos resultados desde el punto de vista académico. Entonces es un ejemplo en el que él quiere hacer énfasis, y ahí va a ser su primera actividad. Entonces, de Cerro Castillo, terminado la ceremonia, después de su recorrido también en el Ford Galaxy, va a estar entonces la comuna de Ñuñoa. Se había pensado también en que fuese otro colegio, quizás en Paine,
pero no, va a ser en este colegio, como les decía, él ya ha mencionado antes. Me hablan acá también del martes de pololeo. Efectivamente va a tener un martes de pololeo entonces en Cerro Castillo porque va a dormir ahí para amanecer mañana listo para la ceremonia. Y me dicen, claro, ¿se devuelve o va a Cerro Castillo en el Ford Galaxy? Tiene su recorrido, por supuesto, es parte de nuestra tradición. Y acá me preguntan también, cuando llega la cama, les decía hace un rato, la cama va a llegar mañana. Tiene que llegar la cama al Palacio de la Moneda. Hay que ver, porque ya mañana, bueno, hay más recepciones, hay un cóctel grande, entiendo, durante ya casi va a ser durante la noche en el Palacio de la Moneda. Y ya José Antonio Kast duerme de inmediato el día miércoles, mañana, en el Palacio de la Moneda. Así que es parte de la agenda. Oye, algo que también ocurre mañana y que quizás pasa desapercibido porque es evidente que es importante el cambio de mando, pero también hay un cambio importante en el Congreso. Se define quién va a presidir la Cámara, quién va a presidir también el Senado. Y Paula Valenzuela esta mañana estuvo en el Rat Pack, es una de nuestras editoras, y hablaba de esta negociación que hay en el oficialismo, incluso también la ADC, para que quien presida sea entonces Pamela Giles. Escuchemos lo que decía Paula. Y por supuesto, tenemos que detenernos a analizar el nombre de Pamela Giles. Claro. Solo 7 días para que termine el peor gobierno de la historia y Gabriel Boric se vaya para la casa. Por fin termina esta pesadilla a la que fui la primera oposición y la más fiera crítica. Eso posteó en su cuenta de X Pamela Giles hace tan solo unos días. Duro, ¿no? Duro, ¿no? En la izquierda hay conciencia de que es un nombre incómodo en el sentido de que, como bien ella lo recalca, fue opositora de su propio gobierno y específicamente de la persona de Gabriel Boric. Sin embargo, el diputado electo PC Marcos Barraza graficó súper bien el sentir del sector ayer ante 3 en Vivo en Semana Política, que dijo, yo no me centraría en un nombre, no quiero esta discusión en ese nombre porque el objetivo central es evitar, según sus palabras, que la extrema derecha llegue a la presidencia de la Cámara, porque yo les decía que el nombre más probable de la carta de la derecha es el diputado republicano Agustín Romero. Bueno, ahí estaba el análisis. Ha causado polémica por lo que mencionaba muy bien ahí Paula, lo dura que ha sido Pamela Giles con el mandato del presidente Gabriel Boric, lo crítica que ha sido también de algunos de sus ministros, y de hecho en esa convocatoria que hizo el presidente hace unos días, donde estaban ahí miembros de todos los partidos, líderes importantes, Janet Jara habría dicho que le parecía muy extraño que quisiesen pactar con Pamela Giles. Y al parecer a algunos los incomodó esa situación. Hoy día Giorgio Jackson también hablaba en Mesa Central. Iván Valenzuela le preguntó y él dijo no querría estar en esa negociación. No querría estar ahí un poco sopesando. Y claro, el análisis que hacen es eso, entendiendo que la presidencia del Senado ya está en la derecha, que tenían esa posición ahí privilegiada, que incluso hablaban de la fórmula de 3-1, ¿no? De darle solo un año de presidencia de la Cámara alta a la izquierda. Y del otro lado tenemos entonces la posibilidad de tener la Cámara de Diputados. Entonces, ante eso, muchos dicen, peor es nada, y habrá entonces que pactar con el partido de la gente y dejar como presidenta a Pamela Giles, que también ha dicho que va a ser implacable con José Antonio Kast. Así que vamos a ver cómo sucede, qué ocurre, pero eso también se define mañana. Nos quedaba algo, Isabel Pla, no la podemos olvidar, porque ella también hizo un análisis de lo que es necesario ahora para los próximos 4 años, un poco el análisis del presidente Gabriel Boric, pero también de lo que ahora es importante, más allá, decía, de los colores políticos, más allá de un poco la épica que había antes, ahora es la eficacia, lo que la gente necesita. Y también acá hay que pensar que entonces José Antonio Kast tiene una tarea importante, es un poco la expectativa, tiene que cumplir con la expectativa que él generó también durante la campaña. Escuchemos lo que decía Isabel Pla esta mañana. Las pocas veces que la política tiene algo de glamour ocurre
en estos momentos, Algo de glamour. ¿cierto? Y yo por lo menos lo valoro glamour en su expresión Sí. más noble, sino que el glamour de la República, de las instituciones que a nosotros nos gusta. Pero también creo que hay cosas que son un poco más de fondo y que van a determinar lo que pase en los próximos años para el país. Yo identifico 3 grandes claves en este cambio de mando. Primero, creo que más que un cambio de gobierno es un cambio de ciclo. Yo escuchaba la entrevista al ex ministro Giorgio Jackson y primero tuve un déjà vu. Que fue más temprano. en el Me programa. sentí en el 2021-2022 por el tono, porque él dice cosas muy agudas y las dice siempre con un tono muy grato. Pero me sentí, ¿cierto?, cuando tocaste el tema de la Teletón, en fin, me sentí de nuevo como en un déjà vu, como diciendo, no estamos cambiando este ciclo que yo creo que estamos cambiando. Y es un cambio de ciclo bien importante y tiene mucho que ver con el gobierno de Gabriel Boric. Se termina el voto voluntario, ¿cierto?, con un voto que apuntaba mucho más a lo identitario, a la ideología, al entusiasmo de la ciudadanía, de esa parte de la ciudadanía que se entusiasma con la política, y estamos entrando en la era del voto obligatorio, en donde la clave es la eficacia, ¿cierto? No es tanto la ideología ni las grandes promesas, ni siquiera la esperanza, sino la eficacia. Y también en este cambio de ciclo creo que es muy importante, ya se ha conversado mucho sobre el cambio de clivaje en la política chilena, pero creo que el apruebo-rechazo es muy persistente. Bueno, ahí estaba el análisis, ¿no? Atrás quedan esa épica y ese quizás romanticismo innecesario para algunos. Ya no hubo campaña arriba del árbol, nada de esas cosas. Fue bien distinto y a eso apunta ahí Isabel Pla. ¿Qué nos queda? Les quiero contar, porque estaban preguntando ahí en el chat de nuestra transmisión. Recuerden que estamos por YouTube. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana no tenemos mesa central digital, pero por una buena noticia. Porque tenemos una programación muy, muy entretenida. Nos vamos a mover. Yo no sé cuánto puedo contar, en realidad. Me van a retar. Pero les puedo adelantar que acá hay miembros del Rat Pack, de nuestras editoras, que van a viajar a Valparaíso. Yo también voy a viajar a Valparaíso. Vamos a estar con una cobertura en las redes sociales. Vamos a hacer un mesa central desde otro lugar. Nos vamos a mover. Vamos a estar en otro estudio. Vamos a estar conectados con este estudio acá en Alcalde Dávalos y también con Valparaíso. Vamos a estar en cada uno de los lugares que van a ser noticia. Iván va a estar también desde Valparaíso. Así que tenemos un despliegue importantísimo. Recuerden que van a estar pasando cosas en todas partes. Y mañana llega la cama. Entonces también vamos a estar ahí a la espera de ese cambio en el Palacio de la Moneda. Así que no se lo pierdan desde tempranito. Los horarios son los mismos, pero se van a extender quizás algunos de los programas para estar siempre en vivo. Así que pueden siempre conectarse a través de nuestra señal ahí en el FM, en el 103.3. Pueden revisar también siempre nuestro sitio web, tltcradio.cl. Pueden ver nuestra transmisión en YouTube. Y por supuesto también revisen nuestras redes, porque vamos a estar con esa cobertura, con las cosas que a veces pasan un poco desapercibidas, pero son interesantes. Y los cambios de mando siempre son entretenidos. Así que tenemos un despliegue muy, muy importante mañana. Así que Mesa Central Digital vuelve el jueves. Dicho esto, me despido. Les agradezco también su compañía, a quienes nos saludaron de distintos puntos del país en nuestra transmisión de YouTube. Que tengan buen martes, buen día, buen resto de semana, buen cambio de mando también. Chao, chao.